Buenas noches, bienvenidos al Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar en vivo y en directo con la presencia del maestro Orlando Carrizosa, un pintor muy reconocido, egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo, pero que ha hecho exposiciones tanto en Chile muchas veces como en Colombia y en el exterior. Y pues últimamente ha tenido la gentileza de vincularse a través de una temática, acercarse al deporte, pero con él hablaremos más tarde, pero espero que me colabore en algunas de las cosas que vamos a introducir. Por ejemplo, hace 129 años nació José Asunción Silva, o la Casa de Poesía Silva. No, todavía la casa es muy joven, pero dice la nota: Casa de Poesía José Asunción Silva tras 129 años de la muerte del poeta. Y cuando completó los 100 años, estuvimos representando a Chía en el año de 1996, o sea, hace 29 años, en un congreso muy importante que hubo en la mismísima Casa de Poesía que queda allá en el barrio La Candelaria, en Bogotá. Y entonces participaron gente de todas partes. Hernando Santos Molano, un señor que sabe mucho de Silva y hasta cambió la teoría del suicidio. Dijo: no, 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 José Asunción no se suicidó. Camine, entramos a la habitación, aquí estaba la cama, él no era zurdo, ¿cómo se iba a pegar el tiro ahí? Eh, eh, y además tiene una versión muy interesante, que era que los vecinos de las partes traseras de la casa estaban falsificando billetes, y él se dio cuenta y le contó a su amigo poeta y presidente perdón, que estaba sucediendo eso. Entonces los señores se sintieron denunciados por el poeta José Asunción, y José Asunción en esa época tenía una fábrica de baldosines en la vía Fontibón. Entonces cada 8 días iba a mirar la producción, a llevar nuevos diseños, a traer algunas muestras para vender los baldosines. Y dicen que lo mataron en el camino. Como eran vecinos, lo trajeron el cadáver y lo pusieron en la cama y con el revólver en la mano. Esa es una teoría de Enrique Santos Molano, no de Hernando, como dije al principio. Entonces, todo ese cuento se habló de una novela que había hecho José Asunción, o la única novela que, a propósito, le habían sugerido que escribiera una novela de Bogotá. Dijo: Bogotá no tiene personajes suficientes para hacer una novela. Yo me demoro, espero que tenga unos 100.000 habitantes. Pues estamos hablando de 1882, 83. Entonces estaba muy joven y realmente no había mucha gente del nivel cultural como para hacer la novela y conseguir lectores, compradores del libro, de la novela. De sobremesa, a propósito, se llama la novela. Y ahora están retomando la Casa de Poesía Silva, están haciendo talleres, están leyendo poesía y leyendo en voz alta la novela de sobremesa. Entonces están dándole como un tercer aire, porque el primero fue María Mercedes Carranza, hija del poeta Eduardo Carranza, quien donó los primeros 1000 libros para la biblioteca de la Casa de Poesía Silva. Y estando de alcaldesa menor de la Candelaria, una de Samper, que fue después embajadora en Israel, y allá tuvo un accidente no muy claro, pero bueno, de lo que se trata es que la casa siempre ha tenido buenos directores. María Mercedes terminó haciendo una convocatoria: que descanse en paz la guerra. Vamos a ver si es posible leer un poema
de ese libro, que descanse en paz la guerra, porque hizo una convocatoria. Yo en ese tiempo era muy asiduo de la casa de poesía, y ella decía que esperaba mínimo 3.000, que ella esperaba 3.000 o un poquito más, y llegaron 30.000 poemas de todo el país. Entonces, mire, el jurado, la responsabilidad de leer 30.000 poemas, unos pequeños, unos 2 versos, otros un poquito más largos, pero aquí tengo el libro de los finalistas, porque fueron 10 finalistas, pero les voy a leer el jurado para que se den cuenta de la calidad de ese jurado y tan exigente. Estaban Mario Rivero, ¿sí se acuerda, maestro? El poeta urbano, sí. Juan Manuel Roca, Amigo también. pero ponga el micrófono más cerquita, También no le conocido, oigo. sí. J. Mario Arbeláez, También, sí. Que nadaísta. escribió también una vez un texto ahí precisamente para el fútbol. Giovanni Quesep Conocí y María Mercedes Carranza, que era la directora. un cartel. Un cartel del más alto nivel poético. Entonces, asimismo, los seleccionados, los poetas, a mí me encanta de una indígena que dice: soy indígena, soy maestra indígena en San Antonio de Palmito, vivo en San Andrés de Sotavento. Mi comunidad fue declarada indígena por nuestros antepasados. Hace 4 años trabajo en la escuela dándole saberes a los niños. Ellos vienen con una simple hoja y un lápiz, descalzos, algunas veces con el estómago en blanco. Duro, doloroso. Y además, bastante cierto, ¿no? O sea, una realidad que aún permanece. No, pues claro, hay niños que se acuestan habiendo consumido una sola comida caliente al día, en época de crecimiento, y dicen: no, eso lo hace injusto. Y preguntan por qué las fuerzas militares irregulares no secuestran. Es que le dicen: le vamos a dar 3 comidas, y los niños se suben a la camioneta. No es que los recluten a la fuerza, los cojan con la escopeta y súbase, no. Es que les ofrecen un par de medias nuevas, jamás han tenido un balón, una muñeca con que jugar, y llega alguien y le dice: chino, pruebes estas botas. Así le queden grandes, son nuevas, jamás había estrenado nada. Y los encantan. Entonces, por eso es tan dramática ese poema. Pero hay otro más bonito también, maestro, que habla de música para desplazados. Entonces es la enumeración como de 100 nombres de los municipios. Entonces yo ya he leído muchas veces esto, y dice: música para desplazados. Mapiripán, Manzanillo del Mar, Puerto Escondido, Vigía del Fuerte, San Andrés de Sotavento, Ensenada de Utría, Barranca Bermeja, Lebrija, Manatí, Medialuna, Necoclí, Punta Ardita, El Cabo de la Vela, Coconuco, Aracataca, Heliconia, Barranco de Loa, Belén de Umbría, Bocas de Satinga, San Bernardo del Viento, Bojayá, Sanguianga, Anorí, Palmillas, Guatapurí, Catatumbo, Paz de Ariporo, Serranía del Araraquara, Puerto Arrendajo, Mesa de la Lindosa, Charambirá, Sabanas de la Fuga, Mirití, Paraná, Manabén, Tempestad, Mariapirí, Baudoa, Paporis, Fuente de Oro, Juradó, Agua Azul, Puerto Estrella, Páramo de las Hermosas, Vallasolano, Río Apure, Galera Zamba, Golfo de Cupica, El Olvido, Belén de los Andaquíes, Timbiquí, Río Iquiboquí, Tierra Adentro, Lloró, Serranía de los Paraguas, Páramo de las Barajas, Lejanías, Alto Andababos,
Abriaquí, Párate bueno, en suma paz. Qué, qué bonitos los nombres, ¿no? Es que por sí además curioso la sonoridad de, por ejemplo, Araraquara, Apaporis, ¿no? Uno se le olvida, o no se le olvida, desconoce muchas veces la gracia de esas palabras, ¿no? No, Muy por eso interesante es que la esa propuesta contradicción, de sí. la contradicción es bonitos nombres y todos en un problema de desalojo, de desplazamiento, de violencia, no. Y con esos nombres tienen que haber sido unos pueblos muy ricos. Imagínese San Bernardo del Viento, ¿no? Es muy bello el concepto. Allá nació Y Goldosain. esa realidad, ¿no? Que se vive en muchos de los pueblos, todo contradictorio a la idea que se tiene del lugar, ¿no? Pues es bien, me parece a mí muy interesante Este fue el que considerar los nombres y traerlos uno a la mente, a ver, siempre me todos esos me too, todas palabras, ¿no? Son sí, palabras que tienen otro significado, pero que se pierden a veces en las realidades históricas, esas difíciles, ¿no? hay que volver a la casa de poesía Y Silva. hablando de la Casa de Poesía, sí, pues es que entiendo que estuvo, porque esto es poesía, lo motiva a uno siempre que estuvo un tiempo cerrado, ¿no? Eso Sí, curiosamente, ¿no? En lugar de desarrollarse y ampliarse y ser mucho más atractivo, y como que más se va activa. dejando y más activa. Pero, y a propósito de eso, que si no escribió la novela Silva, se debería hacer la novela sobre la muerte de Silva, ¿no? Ah, no, sí, es que ya está el Porque libro de Enrique Santos Molano. al escucharlo eso es como una novela, la idea esa que se tiene tanto de la historia, si es falseada, porque no fue cierto una cosa, pero el mismo concepto cuestionable sobre el suicidio, todo ese tipo de cosas para como tema Sí, sería no, muy, pues es muy que bello tener una mirada acerca de lo que realmente sucedió, o sea, de la historia y de la poesía, ¿no? Bueno, son ocurrencias eso hay que ir que allá y motivan. recuperarlo, porque tiene librería, tiene biblioteca, fonoteca. Uno dice, no quiero ir a la poeta Piedad Bonet y se la buscan y lo ponen a oír. Entonces es una maravilla. Debería ser un gran edificio con capacidad de asistencia para los 30.000 que enviaron al menos el poema, ¿no? Imagínense, un No, público de 30.000 personas, así nomás en un intento de un llamado a una ¿cuántos convocatoria. más existirán? ¿No? Todo eso, pues Y esto, la cosa fue tan interesante que María Mercedes Carranza organizó la entrega de los premios a los ganadores en la Plaza de Toros de Santa María. Entonces estábamos mínimo 12.000 personas. Yo que era como cliente permanente de la casa, no me dejaban entrar porque no había reclamado la boleta. Y alguien me vio, me reconoció y llamó al vigilante y dijo, deben entrar a este señor. Yo estaba con Antonio Zambrano Delgadillo, otro poeta, y entonces nos dejaron entrar, pero eso fue con Aterciopelados, una cantidad de artistas que se unieron a la causa de Descansa en Paz la Guerra, que así se llamó la convocatoria. Pero hay otro hecho y es que la hojarasca está cumpliendo 70 años. A volver a leer la hojarasca, la primera novela de García Márquez cumple 70 años. Entonces hay que leer la hojarasca. Y también se celebran los 50 años del otoño del patriarca. Entonces son recuerdos que hay que estar haciendo para no olvidar a los escritores. A propósito, también hay una invitación en el Teatro de el Gimnasio Moderno, viernes 30 de mayo a las 7 de la noche, 7 p.m., Biblioteca del Gimnasio, carrera novena 7499, para hablar de cine, de la gente de la Universal. ¿Usted se acuerda de la película?
y el Colombian Dream. Entonces va a estar a Felipe Aljuri, que es un experto en el tema del cine, hablando con Felipe Aljuri, Tatiana Rentería y Ana Aristizábal. O sea, es un evento Vamos a esa, vamos. vale la pena. Y otra cosa es la muerte de Nereo López, que fue un fotógrafo, que se lo encontró, era amigo de Manuel Zapata Olivella, y venía por el río Magdalena, le dijeron, toca quedarse aquí en Barranca Bermeja. Y se encontró con Nereo, Nereo lo invitó al apartamento y le dijo, ¿y eso qué es lo que tiene en ese baúl? Un poco de fotos. Digo, usted es fotógrafo, ¿qué hace ahí de gerente de un teatro? Usted tiene que ejercer su profesión, usted es un maestro de la fotografía. Me presta unas fotos, se vino para Bogotá y Cromos y El Espectador contrataron a Nereo como corresponsal de fotografía y después lo mandaron a Brasil. Bueno, es una historia muy bonita de Manuel Zapata Olivella con Nereo López, que también hay que recordar. Esos, sí, los nombres, porque no solo por la admiración que se tiene y el reconocimiento, sino porque eso motiva a muchas personas, a jóvenes, a todos, y hacen comprender la validez y el sentido que tienen las expresiones culturales en general, ¿no? O sea, tiene muchas razones recuperar los nombres y saber qué se hizo, ¿no? Claro, que tiene nombre internacional, Nereo López, el mismo José Asunción Silva fue mundialmente conocido como el gran poeta de Colombia. Y Gabriel García ni se diga, entonces hay que leer La hojarasca y otra vez El otoño del patriarca, que no los hizo en Colombia por razones políticas, que al doctor Turbayayara le dio por decir que ese Gabo era como de la izquierda, que había que apresarlo, y él pidió rápidamente auxilio a México, le dieron, le dieron la posibilidad de asilo, se metió en la embajada y resultó en México. Porque a veces dicen, no, es que Gabo nunca estuvo en Colombia. Sí estuvo permanentemente. 100 años de soledad es una cosa hecha en Colombia para Colombia. Que muchas veces en físico uno no está en un lugar, pero talmente está. Ajá. Además pertenece. Y casi todos sus manifestaciones, sea de los que sea, pertenecen es a ese lugar donde uno está, no solo físicamente, ¿no? Sino sí, mentalmente. Pero, o en cuerpo y alma, como, no en cuerpo, pero sí en alma, como dirían algunos otros. Sí, no puede estar en cualquier lugar del mundo, pero siempre tiene no solo el recuerdo, el sentimiento, las razones, muchísimas. O los amigos, la familia, la comida, bueno, el paisaje, todo que eso. Para muchos se vuelve nostálgico y para otros pretexto de creación. Entonces, no, es que el coronel no tiene quien le escriba, lo había escrito en París, porque se quedó varado allá con motivo de la toma del poder por parte del general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces cerró El Espectador y El Espectador nunca le pudo mandar la plata para el pasaje de regreso. Entonces allá escribió, y esa es una novela también muy colombiana, o es El otoño del patriarca, la escribió en Barcelona, pero tiene que ver es con las dictaduras. Sí, prácticamente ni siquiera se creó, uno lo desarrolló en otro lugar, sí, pero se creó desde donde uno lleva sus elementos fundamentales para eso que ya tiene pensado hacer, ¿no? Entonces recordar a esos personajes, Nereo López, Manuel Zapata Olivella, Gabriel García Márquez, José Asunción Silva, es muy motivante para nosotros, los que los conocimos, los vimos, compartimos algo con ellos, y para quienes aún nos asombramos con ciertas cosas que producen otros, ¿no? En eso estamos. Yo estoy que hablo con la Biblioteca Nacional porque allá hay una exposición grandiosa de Gabriel García Márquez. Prestaron cosas que los hijos de Gabo y Mercedes Barcha le vendieron a la Universidad de Austin, Texas.
y entonces ellos la prestaron ahora, las memorias, las cartas, los libros, bueno, hasta la ropa, las fotos, cartas y que le mandaba a la gente felicitándolo por el Nobel y ni siquiera firmaban, pero él sí le ponía la radicación con la fecha y la hora y la inicial. Entonces son curiosidades que hay que ir a ver, pero ellos tienen también archivos de Nereo López, Leo Matiz, Carlos Duque, fotógrafos que vale la pena traer aquí, hacer una exposición de Sí, porque fotografía. muchas veces tenemos mucha ignorancia acerca de lo que ha sucedido, ¿no? No conocemos ni siquiera, la gente cree que todo se está inventando ahorita. El cuadro, pero que se supone que va a ser un gol maravilloso. Y usted, no, eso, hablando de historia y de actualidad, usted no es la primera vez que pinta cuerpos haciendo deporte. Bueno, sí, es una historia larga, como dicen, ¿no? Porque el tema del fútbol ya había hecho una muestra hace muchos años cuando la selección Colombia iba a ser la campeona del mundo, lo cual fue un desastre porque la eliminaron de entrada. Bueno, pero lo que importa no es eso, sino la participación, ¿no? Realmente ya se ha dicho mucho que no, no solo se juega para ganar, ¿no? Sino se juega para jugar. ¿Ya? O lo que dicen otros, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, decía el poeta. O sea, Chao. no solo es hacia dónde vamos y qué logramos, sino el proceso mismo es el que tiene validez, valor y gracia, ¿no? Entonces, lo mismo con esto. Esto fue un tema que me pareció muy interesante por muchas razones. Primero, porque a mí siempre me ha gustado mucho la estructura, la configuración de la figura humana como cuerpo en acción, ¿no? O sea, no solo como cuerpo receptor o emisor de mensajes, sino en sí mismo es una estructura que de acuerdo a su gestualidad pues es muy expresiva, etcétera, ¿no? Y en este caso el fútbol es una de las expresiones físicas, corporales, eh, muy dinámica, ¿no? Por la característica del juego mismo, ¿no? Una confrontación, un desarrollo, un movimiento, eh, una conjugación de elementos ahí que aparentemente pues la miramos solo por la emoción del juego, el partido y quién gana, y etc. Pero en el caso de la pintura pues es un tema como cualquier otro, ¿no? Así como uno pinta una naranja, un paisaje, los objetos son unos pretextos para, para dar otra mirada a ese asunto, para reducirlo y no especular tanto con él. Y en este caso también lo que me interesaba era el movimiento, la dinámica, la acción del juego, no del equipo o el personaje típico, sino el origen real de la cosa es, para mi entender, y por eso nos agrada tanto, es porque es una dinámica natural que tenemos desde que nacemos, ¿no? Empezamos a movernos, a jugar, a usar Según esa el corporalidad. lugar de nacimiento, el Y, fútbol, la natación, el subir en un árbol y bajar cocos y lo hacen con una facilidad que uno dice asombroso. Entonces, adaptan el cuerpo a esa actividad. y entonces, así como en otros momentos, en otras temáticas, pues trabajo la figura también en la gestualidad urbana, cotidiana, pues esto es parte de eso, ¿no? De ese tema más por su sentido natural básico que se vuelve el pretexto plástico porque contiene esos impulsos tanto de uno en su naturaleza expresiva y por eso los rasgos entonces ayuda mucho a complementar la idea que se tiene de acción, de dinámica, ¿no? Sí, y pues yo creo que es el despertar, porque yo hablando con alguien, esa es que la mano no tiene bien definidos los dedos, le digo, es que los artistas no transcriben la realidad,
la modifican, la alteran, la intervienen y dan un mensaje nuevo. Y en este caso es porque cuando usted define con mucha exactitud, la cosa se queda quieta. Cuando usted solamente sugiere, además eso es a través de toda la historia, se entiende. Cuando usted solo sugiere algo, usted lo complementa, lo que no está ahí lo complementa. Entonces, por eso a veces se ve esa sensación que analiza muy bien. A mí me gusta más que hablen los demás de la... porque tienen tanta creatividad también que a veces uno hasta se asombra de ahí está todo eso, pregunta uno, Sí. pero es para uno es muy válido, eso es muy motivador también. ¿Ves? Eso son elementos que tiene, como el escritor tiene sus palabras y las maneja, y la sonoridad, en la pintura es lo mismo, las manchas, los gestos, no tienen que ser precisos para decir algo. Y la imprecisión a veces ayuda a la temática. Si lo que interesara fuera, por ejemplo, ver la cosa psicológica de un individuo, pues hace detalles. Pero cuando es en esto que es la soltura, así mismo como la palabra soltura, pues sí que es muy suelto el trazo. Entonces, eso es lo interesante de esto, lo que algunas personas pues no ven, pero pues para eso hablamos, No, ¿no? yo le he mostrado el cuadro en varios sitios y en gente de niveles culturales bien diferentes y todos que coinciden en el movimiento de los músculos, del cuerpo, de la agilidad que muestra en este caso el protagonista, que es el futbolista. Y aparte de eso, pues porque es un fenómeno muy curioso, ¿no? Porque es mundial. Ajá. Y entonces eso también motiva a preguntarse uno, bueno, ¿por qué esto es tan atractivo no solo para un grupo o unas comunidades, sino en general? Porque ese es el principio, ¿no? La dinámica, la acción de por sí no pertenece a una comunidad u otra, sino al ser humano. Es una parte instintiva de la organización biológica esa que somos, que necesitamos para desarrollarnos pues la actividad. Entonces, es por ahí, no tanto el Sí, fútbol entendido como el negocio, la, la presencia, el dinero que mueve, todo eso, sino esa parte básica, fundamental, humana, que pero, nos lleva a la acción, ¿no? pero ese es en cuanto al deportista que practica el deporte. Ah, no, y Pero además también, todos, desde pero niño usted juega, empieza a jugar, no tiene que saber de fútbol, ni si la jugada, ni esto, ni no, 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 tiene un sino, director técnico, ni no, le no, dice que es táctica, que es ya estrategia, usted solo que balón, dónde se va a ubicar, y ¿no? además que es curioso porque es el juego con el mínimo elemento, ¿no? Una bola, Hecha de cualquier de material cualquier además. material, sí. Uno ve la bola de trapo en la costa o jugando con una tapa de gaseosa y un palo de escoba y eso se llaman la checa, que es un remedio del béisbol, pero como no hay bola, no hay guantes, no hay bate, no hay cómo. La figura más elemental, una de las figuras, porque está el círculo, la esfera, ¿no? Como el triángulo, como el cuadrado, ¿no? Una esfera rueda con más facilidad, entonces genera alrededor de eso cierto tipo de acciones, ¿no? Ajá, Un cuadrado sería difícil pues cogerlo uno y que rueda, ¿no? rodara y que impulsara a correr, ¿no? Motivara a desplazarse, pues, servirá para otro tipo de cosas. Pero en este caso, con lo más elemental que son una bola, un círculo, una esfera, arma un juego Usted se acuerda de del... multitudes, porque no solo están los 11 y 11 de lado, No, sino toda la pero barra y es todo. que todos queremos deshacernos del estrés, de la depresión, de la angustia, en alguna forma. Entonces, si uno va al estadio, grita, patalea, le hace barra al equipo, maldice, le echa la madre al árbitro, a cantidades de cosas que hacen que uno llegue como renovado a la casa. Entonces, eso que es lo social, digamos, todas esas características, y además muchísimas otras, ¿no? Eso es religión, es política, es economía, es una cantidad de cosas. Sociología.
Pero en la plástica, digamos, en lo que uno maneja específicamente con su lenguaje, también eliminé todo, porque antes la tendencia uno es a meter todo lo que pueda en un cuadro, ¿no? Una Ajá. cantidad de cosas. No, aquí fue un esfuerzo por limpiar, no está sino el jugador y la bola. Y a veces pues dos o tres Algún jugadores, elemento, el pero arco, el es piso. lo básico y a veces pues algunas personas pues lo captan, pero no sobra comentarlo, ¿no? Es que no tiene ningún adorno, ¿no? O sea, No, no hay no. nada más ahí, sino el balón y Y el el, personaje y el en su intérprete del acción, juego. exacto, en su jugada específica que es o cabecear o lanzarla o atraparla Pero hablando de economía y fútbol, ¿cómo es posible que una transferencia de un jugador valga 120 o 20 millones de euros? pero para ¿Cómo eso una creo que es muy entrada? interesante la lectura de No, Abad pues, que hizo sobre ese. Me gustaría de pronto bueno, no, aquí para que es lo que incluyamos Héctor en la Abad charla. Paciolín habla de futbolistas, poetas y científicos, ¿no? Entonces dice, ¿por qué los poetas son casi pordioseros y los futbolistas multimillonarios? Creo que la respuesta es muy sencilla, porque miles de millones de personas vemos partidos de fútbol y apenas unos cuantos miles de personas leemos poesía. Y francamente los estadios y la televisión se prestan para ver partidos, pero muy poco para oír poemas. También debemos considerar que por cada futbolista millonario, considerar que por cada futbolista millonario debe haber miles de futbolistas tan pobres como los poetas o más. Además, los poetas por lo menos se pueden consolar pensando que serán famosos después de muertos. Por eso Ahí, hablamos de José Asunción. para retomar, digamos, exacto, esta frase, porque el texto es mucho mayor y valdría la pena hasta, si tenemos tiempo, dedicarle, porque esto es un buen pretexto para el cuestionamiento, ¿no? Eh, Así como hay multimillonarios futbolistas, también hay millonarios artistas, ¿no? Pero también hay una cantidad que no. O sea, futbolistas hay común y corriente, que no ganan un peso, sino que juegan por jugar o tienen que hacer otro tipo de trabajos para sobrevivir. Lo mismo en la pintura, ¿no? Pero eso ya es un fenómeno diferente, porque ya es un aspecto de la economía en que vivimos, o sea, del sistema en que vivimos. Y el capital, pues, le interesa es la, la, la ganancia, digamos, ¿no? Y Exacto. todo lo que Y haya que cada hacer vez alrededor, más entonces crea ídolos y les pagan muchísimo para generar la idea de que cualquiera puede llegar a ser un multimillonario. Entonces genera un poco no, de hay padres de familia que actitudes. sacrifican la infancia del niño para que enseñarle a jugar y para competir y ser el mejor con tal de que lo contrate Santa Fe Millonarios y después a Europa. Entonces, no, tampoco es así, Entonces porque eso uno exacto, ve no es. mejores jugadores en un campo de fútbol de barrio que muchos de los que vemos en los estadios, pero solamente 11 tienen la oportunidad de jugar allá. Entonces hay que mirar las cosas, pues, de varias. Esto que hace uno es otra mirada al mismo, como habrá muchísimas, múltiples, desde todos los ángulos, de todo tipo de profesión, la sociología, la antropología, todo tiene su mirada sobre el asunto. A los economistas pues les interesa el dinero que se mueve ahí, pero al futbolista les interesa jugar, ¿no? Y al pintor pues pintar la jugada, no, Sí, no exacto, pero leamos un poquito para que el exacto, maestro sí. analice cómo lograr un mundo en que el futbolista pueda ser rico, pero donde el sistema económico le reconozca también al poeta al menos medios de subsistencia decentes. Supongo que un gobierno serio tasa con altos impuestos a los más ricos, incluidos el futbolista, y subsidia de algún modo la cultura poética. Pero vamos como a lo mismo, ¿no? Pues en mi apreciación. Es un problema mayor. Aquí se habló en gobiernos pasados, por ejemplo, de que la cultura debía volverse negocio, ¿no? Y entonces todos las personas dedicadas a la cultura, pues pusieron el grito, ¿no? Pero es que esto no es un negocio.
Entonces, otra cosa, esa es la actividad humana básica, natural, en la que debemos insistir, porque lo que prima es el ser humano y no la ganancia. Bla, bla, bla. O sea, es ya una cosa de todo. Entonces, ahí genera eso. ¿Qué es lo que se persigue con algo y qué es lo que se impulsa para lograr eso? Entonces, si la cultura se vuelve negocio, pues entonces una empresa, como cualquier empresa, entonces ya pierde su carácter Cultural, cultural y, tradición, sí, y su costumbres, naturalidad y ancestros. su valor, digamos, precisamente que tiene por no perseguir una utilidad inmediata, sino que es una expresión autónoma, auténtica, digamos, del individuo como ser humano, Ética, no como además de individuo, estética, factor ética. productivo, exacto. Entonces, y todavía sigue la discusión, porque Porque sí, ahora, de los impuestos, si los que ganan mucho dejaran una parte, para los que ganan menos sería mucho más general, no solo para los poetas o los artistas, sino pues cualquiera puede decir, ¿y por qué no pues para los pobres, no? Para los que no tienen dónde vivir, o sea, qué comer. Entonces, eso es un asunto de de más general, de que un sistema debe estar organizado de una forma que todos nos favorezcamos, no pero es solo que ya ciertas tendencias, ¿no? la Constitución dice que la cultura es un derecho. Usted ya me Exacto. contestó las preguntas que hace Héctor Abad. Hay que clausurar los teatros a los que no va mucha gente, las orquestas de música clásica, el ballet, las bibliotecas. Sería una catástrofe cultural y un empobrecimiento de toda la sociedad, porque de alguna manera sí nos enriquecemos cuando vamos a una conferencia, a un recital de poesía, a una exposición de pintura, a la ópera Salomé ahora que, o a la coronación de... Es que eso nos lleva a una pregunta, ¿para qué existimos, no? O sea, para trabajar y trabajar. O sea, pues, eso es como, no, la razón de ser humano es otra. Usted trabaja para conseguir fondos o recursos para poder disfrutar. Ajá, Nadie trabaja por trabajar porque sí, porque eso es porque le gusta, la le razón de la encanta. existencia. No, se trabaja para lograr espacios y tiempos para eso otro que es lo que realmente dignifica o cualifica o es como la razón de vivir, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos en reforma laboral y en la convocatoria a una consulta popular. Y entonces la gente dice, no, es que si no trabajamos 48 horas a la semana nos quebramos, o si pagamos una hora extra, Como, perdemos plata. Entonces resulta que en Europa trabajaban 48, después 40 y ahora están trabajando 36 horas y las empresas siguen produciendo utilidades, porque la gente llega con más descanso, con más que descanso físico y mental y trabaja y produce más en como, menos tiempo. como si fuéramos máquinas productivas nomás, ¿no? Ajá. Y resulta que eso no, la máquina y la producción es un recurso para disfrutar de algo que todavía no entendemos, que se llama vida, pero que intuimos y tratamos de disfrutarla. Eso es un engaño, pues, sutil, no, ni tan sutil, es decirle a la gente, es que usted, hay mucha gente que critica que usted es un vago, ¿no? No quiere trabajar sino 8 horas, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, Pero vea, el metiéndole, sentido de las cosas, de la razón de vivir, es lo que a veces se olvida en los análisis, como dices. Entonces, aquí, cerremos todo, pero entonces, ¿qué? no, pero aquí dice, hablando de la ciencia, casi nadie puede ser espectador entretenido de un matemático que resuelve teoremas. Su oficio no sirve como espectáculo, pero sus piruetas y hazañas mentales son tan complejas o más que las piruetas y hazañas físicas de un futbolista. Entonces vamos a seguir para comentar, maestro. La sociedad del espectáculo vuelve ídolos y millonarios a los cantantes, los futbolistas, las modelos, las actrices. Pero la sociedad del Estado tiene que entender dónde se produce también el conocimiento que nos hace mejores seres humanos, mejores ciudadanos, que nos hace la vida menos dura, más llevadera y apoyarlo
imponiendo impuestos duros a la sociedad del espectáculo que ni siquiera podría existir sin los inventos científicos. Entonces lo que está pidiendo ahí es por parte de Héctor Abad, que es el autor del artículo, que haya equidad, que los que, pero aquí se apoya más a los empresarios que al artista. Si yo soy empresario y usted me pide que le ayude a una exposición, le digo, bueno, aquí tengo 1 millón de pesos, pues a mí me van a eximir del pago de impuesto de ese millón. Entonces el que salgo ganando soy yo. Y usted verá qué hace con ese millón, si paga el transporte al curador que le instala, al luminotécnico que le ilumina la exposición, a quien le arrendó el sitio, la galería, el museo. Es que se supone que lo que buscamos es la armonía, ¿no? O sea, el equilibrio entre, y no solo pues en el caso del deporte, o sea, sino de todo, ¿no? Del trabajo, de la labor de cualquier persona que no está equilibrado. Porque si los impuestos que pagamos se reparten equitativamente, todo funciona mejor. Tanto, nosotros necesitamos del carpintero, necesitamos del sastre, necesitamos del panadero, necesitamos del deportista, del campesino. Nos necesitamos todos porque cada cosa tiene una razón de ser y complementa esa idea total del ser como ser humano, ¿no? Pero entonces tratan de convertirnos en máquinas reproductoras solo de algo para una utilidad determinada y el resto, ¿no? Y ahí viene lo que llaman malestar en la cultura, ¿no? Que es el malestar. Que muchas uno veces se siente incómodo, no sabe el motivo, pero el motivo está ahí. El 5% de los colombianos es dueño del 90% de la riqueza nacional. Dice, pero ¿cómo y a nivel mundial es el 1% de los multimillonarios? Leon Musk, el asesor principal del presidente de los Estados Unidos, es el hombre más rico del mundo. Tiene 600 satélites repartiendo señal para la telefonía celular y la televisión. Pero dice uno, pero tanta plata concentrada, y el otro que tiene los computadores, ¿ven? Dice, no, hay que conseguir que esa plática también circule para quienes aportan a la sociedad: la pintura, la música, el teatro, la danza. Sí, porque en última pues llegamos a eso, ¿qué es lo que nos interesa? La gracia de vivir. Exacto. No el sufrimiento solamente, pues existe, sí, pero en el fondo como que todos buscamos es la gracia de vivir, entendamos o no, hay una intuición ahí que uno dice, y por eso asistimos al espectáculo, por eso nos asombramos, porque lo otro es solamente una mecánica reproductiva que, que logra técnicas y cosas de esas, ¿no? Pero si solo fuera eso, pues deberíamos estar felices, ¿no? Y resulta que no estamos esa parte felices. se va a acabar con la inteligencia artificial. Entonces dice, hasta el médico le dice, hola, ¿qué hay? ¿Qué es lo que tiene? No, que me tengo un dolor en el estómago. Bueno, hay que mirar el origen. Ya se hizo un examen de materias fecal. Entonces comienza la máquina a preguntarle, o sea, el médico va a sobrar también. Entonces estamos ante una disyuntiva que es el bienestar general. ¿Será que vamos a ser destinatarios de un salario universal en que cada uno tenga unos ingresos mínimos con los cuales no tenga que trabajar? Porque además no va a haber empleo. Como vamos, pues no tenemos ni idea porque anda muy loco el mundo no, las personas, ¿no? O sea, los que pretendemos comprender el mundo y lo manejamos a nuestro antojo o a nuestros intereses. Es algo pues que no se puede predecir porque pues, seríamos pues unos visionarios, pero al menos la idea es intentar comprender eso, comprender el mundo, comprender las cosas, y para eso están las expresiones artísticas precisamente, para eso existe el arte, es para tratar de entender un poco desde otras miradas los sucesos, las cosas, para ver si podemos hacer eso, armonizar, complementarnos
disfrutar y no solo padecer las realidades, ¿no? Pero Pues, venga, maestro, apreciaciones. ya vamos terminando el programa. Hablemos de su nuevo, porque este es un cuadro como muy aislado, pero usted tiene una serie de cuadros de gran formato que quiere presentar a la comunidad. Ah, sí, les contaba era que había realizado hace años eso, pero ahora retomé. Primero se llamó La Jugada, ¿no? Ahora se llama Vuelve y Juega, porque vuelve y juega y además sigue existiendo, sigue Ajá. la motivación, sigue la razón básica de la actitud del ser humano, del movimiento, de la acción. Si no hubiera acción, pues no habría nada, porque pues no nadie se movería, se moriría todo, todo dejaría de existir. Es el movimiento y la acción lo que mantiene en actividad el proceso tanto La vital como sociedad. cósmico, etcétera, etcétera. Entonces, ahora se llama, vuelve y juega, como todas las cosas, ¿no? Vuelven, hay otros trabajos que también, por ejemplo, el carnet existencial que hice hace muchos años, Ajá. ahora sale el nuevo, porque hay que actualizar, y se llama actualice su identidad, o sea, hay que Innovar. retomar variando, complementando o simplemente distrayéndonos con otra mirada diferente. Al fin y al cabo, lo único que hacemos es hacer presencias, digamos, diferentes de las anteriores. Lo que se hace es Sí. eso, ¿no? En la mayor parte. Escribimos igual que se escribía hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora lo que se dice es sobre lo mismo una nueva mirada, ¿no? O lo que Sí. se pinta es sobre lo mismo, sobre digamos, los hechos que siempre se mantienen, pero que le damos nuevas miradas de acuerdo a nuestra época, a nuestra posibilidad Pero esa y evolución. innovación, esa renovación del trabajo ya está listo para ser presentado en una exposición aquí o en Entonces, este tema específico, así como los otros también, pues hago la explicación porque son de varias, de hecho es el principio general de la expresión, sí. pero en el caso de este tema, sí hay ahora una nueva, vuelvo y juega, o sea, hay una Ah, nueva mirada que ya está más limpio, como le contaba antes, antes tenía más color y más, como más adorno, ahora no, ahora quedó pues, estrictamente la figura, la acción y el balón, no más. Y en una mirada a varias jugadas para, digamos, completar una exposición, ¿no? Que valga la pena ir a mirar no solo una obra, sino el tema desde varios aspectos, en un formato más amplio de 1,70 por 1,20, que estará expuesto probablemente fuera de Colombia, pero estamos en eso, ¿no? Pero ¿y estará la exposición pronto y claro, tendremos la ¿a oportunidad de qué verla a también qué le acá. ¿Sí? vamos a dar un tiempo para que usted diga la fecha, el lugar, la hora de la próxima exposición, maestro? Aquí Gracias, usted sí. siempre será bienvenido. Gracias. Pero yo también quería hacer una nota con lo que últimamente dijo, y es que usted le da la oportunidad al espectador que llega eh, sorpresivamente a una exposición y yo me imagino el arco, ¿no? Del contrario y el destino de ese balón al fondo de la red, como dicen los comentaristas deportivos. O sea, uno tiene la posibilidad de opinar y de imaginarse las cosas que usted le quitó al cuadro. Sí, exacto. O sea, se limpia mucho, se limpia, no se eliminan ciertos aspectos para darle la oportunidad a que usted complete la jugada. Claro. Porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos es completar la jugada, decir, uy, ¿cómo fue a hacer eso, no? Sí, O sí. por qué no hizo esto, o Ajá. para dónde, o por qué no se dio O algo. porque Entonces, no cambia. aquí pues no hay otra sugerencia en lo que la intención es que usted complétela, ¿no? Complete Usted no la sabe si ese acción. cabezazo va a Sí, hacer gol o no, sí, o no es un atacante sino un defensa sí, que o está. ese balón para dónde lo va a mandar ese tipo que está mirando. Entonces, es como la sugerencia nomás de algo, que es lo que me parece más interesante a mí es sugerir y que el observador complete. Ahí es donde está la gracia, entre otras, del arte, ¿no? Que usted es parte no solo el que realiza la obra, el que escribe el poema o algo así, o el músico sino su interpretación Ajá. de ese asunto, que es lo que nos hace sentir como bien, porque dice, no, pues a mí me parece, yo creo, entonces usted entra a participar, y en la participación, lo dice hasta la Constitución, estamos, es la participación comunitaria, por decirlo, ¿no?
donde todos tenemos que ver en el asunto, si no, pues aburrido, porque pues las cosas cambian tanto que ya estamos hablando de si qué es más importante, el periodista o el influencer. Entonces aquí hay una nota que dice: nadie que se llame a sí mismo demócrata puede celebrar que las redes reemplacen el periodismo. El periodismo se rige por unos códigos éticos y una rigurosidad que nada tienen que ver con la agresividad y el sesgo de los influenciadores que pretenden pasar por información su activismo. Un periodista al servicio de un proyecto político no está haciendo periodismo, sino propaganda y clientelismo. Podríamos hablar de formación y encontrarnos en la transparencia de reconocer el lugar desde el que cada uno habla. Quizás el dilema no sea entonces periodistas versus influencers, sino quien lo hace con ética y quien no, porque en el periodismo de hoy pueden estar permitidas todas las formas, menos una forma, la de la mentira, y no, las redes no reemplazarían eso. Entonces, ahí también tiene que ver sí. las nuevas formas que usted está diciendo. El periodismo utiliza el podcast, que es más rápido. Me decía una periodista quejándose de mi forma de tomar una foto del protagonista y de grabar 5 minutos de lo que estaban discutiendo en el panel y mandar la nota al periódico, a la televisión, a la emisora y después comentar el hecho, ¿no? Decir, fulano y sutano intervinieron en el panel, se manifestaron, aquí está la grabación, y yo pienso que fue una actitud transparente, lúcida, que le va a servir mucho a la comunidad. Yo creo que es por ahí, no es, no he dicho, ser periodista es una cosa concreta, específica, con sus características, sus particularidades, etc. No serlo es lo mismo, pero usted puede decirse periodista sin serlo. Y lo mismo influencer. No, pero Tiene, si usted se plantea como periodismo, ¿cómo lo hace? Es asunto suyo. Si no, si hay innovaciones o no. sí. O sea, su manera es de que, como decía ahí, es que diga la verdad, Ajá. que haya ética, etcétera. No que porque yo estudié o no estudié periodismo soy periodista, sino si usted realmente es periodista. Es lo mismo que en cualquier profesión, ¿no? Sí, Yo sí. puedo decir que soy panadero y yo no sé hacer nada, pero un día amasé algo y lo puse. Entonces, Y no. quedó sabroso. Entonces, es más, a veces la discusión dice, unos alegan que son periodistas porque llevan 50 años, ¿no? Pero 50 años de cometer errores o de no serlo no lo garantiza que ese tiempo usado ahí fue un tiempo más bien desperdiciado. Lo mismo en el arte, en cualquier cosa, ¿no? Uno puede, el tiempo es lo de menos, es lo que usted realiza, lo que es cierto. Gracias, maestro. La transmisión Estamos suya terminando el programa. Teníamos a Pelé otras cosas que no, comentar. queda El muchísimo. libro. Sí. Ahí, Habrá otra ahí, oportunidad ahí de va a comentar tocar otras que cosas. vengan 8 días y hacemos otro programa, porque vamos a despedirnos diciendo que próximamente habrá una exposición de los cuadros sobre el tema deportivo del maestro Hernando Carrizosa, y que les avisaremos con la debida anticipación la fecha, el lugar, la hora y las condiciones en que se ha de ver la exposición. Y nos vemos en 8 días en el Canal 8 a las 8 de la noche el miércoles. Buenas noches.